precisa. Araceli está sin micrófono. Es ¿No que me no debe escucharon escuchar. nada de lo que dije? Ahora. Nada. Bueno, comienzo entonces. Bueno, lo había puesto así porque estaba Emilia acá. Bueno, entonces. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Les estaba diciendo que terminamos nuestro ciclo este año de charlas, de un año muy difícil para todos. Ha sido un año difícil realmente. Y terminamos con broche de oro, que es nuestro amigo y compañero Julio Arni. Así que le damos las gracias a todos los que están participando y espero que puedan disfrutar esta charla, ¿verdad? Que nos va a dar nuestro compañero. Les voy a decir apenas un currículum abreviado de nuestro compañero y amigo Julio. Es profesor de química, obviamente egresado del IPA de Instituto de Profesores Artigas, hizo posgrados, tiene diplomas en la enseñanza de la química, modalidad SPS. Tiene un diploma también en didáctica de la química, UDELAR, IPS UDELAR. Actividad actual, es profesor efectivo en UTU y en el Consejo de Enseñanza Secundaria hace 36 años. Es profesor escritor, profesor de Química General, 1 en el IPA en el año 2008 hasta el 2011 inclusive, e inspector de Química de UTU entre el 2009 y el 2011. Tiene también otras actividades académicas, como fue autor de varios artículos publicados en la revista de ADECU, participación de congresos de ADECU, tanto como tercerista representante sí, pero no me aparecía cómo cambiar el nombre. Químico y representante por UTU en la Comisión Pro Ciencias y Tecnología del CODICET. Así que bueno, lo que nos va a hablar hoy, Julio, la charla, como tienen allí, se trata de las imprecisiones conceptuales en el abordaje del tema de los cambios de estado. Es un recorrido reflexivo por distintos abordajes bibliográficos. Así que les doy la bienvenida nuevamente a todos y que disfruten de la charla. Muchas gracias, Julio. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Vi ahí entre los participantes gente prácticamente toda muy conocida por mí, así que la presentación decía estaba un poco de sobra, pero bien, a ver, eso, las formalidades hay que cumplirlas. Esta charla, que también la trabajamos hace poco en la cátedra Alicia Goyena, a pedido de la inspección de secundaria, lo que pretende es reflexionar un poco acerca de algunos aspectos que tienen que ver con el abordaje que hacemos sobre los cambios de fase en realidad. ¿Por qué el título de cambios de estado, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos estar mencionando es cambios de fase? Nos parece que ya la primera imprecisión surge en el título, ¿no? La primera impresión conceptual. En realidad, preferí poner como título cambios de estado simplemente porque es como lo abordamos por primera vez cuando lo encontramos en nuestros programas, ¿verdad? Es decir, es una temática que recorre los cursos de química, tanto de secundaria como de UTU, desde el nivel básico hasta el nivel 2, o sea, el bachillerato, y que también aparece en el nivel 3, ¿no? En una química general de facultad, una química general de formación docente. Pero nace en nuestros programas como cambio de estado, lógicamente, con una concepción más sencilla, más simple, de lo que luego termina siendo si continuamos estudiando el tema. Yo voy a ir a lo que tengo en la pantalla. Me voy a eliminar la imagen del celular. Estoy saliendo por dos lados porque no tengo micrófono en la computadora, está roto, y bueno, uso el celular de micrófono, pero eliminé mi imagen para que no quede tan pesado. Muy bien, ¿cuáles serían los tres objetivos de esta actividad?
Primero, hacer un recorrido de cómo aparecen presentados estos temas en la bibliografía que nosotros habitualmente utilizamos como apoyo y que recomendamos a nuestros estudiantes. Estoy hablando de una bibliografía de nivel 2 o incluso de nivel 3, es decir, los textos que usamos en bachillerato o que usamos en un primer año de formación terciaria. Y discutir allí justamente las definiciones que aparecen, si nos parecen las más adecuadas, si no existen lagunas, si no existen posibles errores, si no existen a veces sobreentendidos que pueden estar muy bien para alguien que no es neófito en el tema, pero que quizás no serían tan adecuados para alguien que recién está empezando a ver estos temas. Hay cosas que por ahí se dan como sobreentendidas y no lo son o no lo serían tanto a mi modo de ver. Luego está en cada uno, obviamente, decidir qué toma de esas observaciones que vamos a hacer y qué no. Eso ya es una cuestión profesional de cada uno. La segunda idea de la charla es recordar algunos temas que quizás, si no nos tocó trabajarlos en algún programa que nos haya tocado dar, son temas que van quedando un poco en el olvido, que los vimos en nuestra formación inicial y luego no los volvimos a ver. Y finalmente, y ahí sí, hacia el final va a aparecer algo que es exclusivamente de mi cosecha y de lo que me hago totalmente responsable, que es una pequeña discrepancia, o no tan pequeña, acerca de cómo se aborda uno de los cambios de fase en particular y cómo aparecen los libros, y quizás proponer un posible cambio en el abordaje que tiene que ver más que nada con precisar algunos conceptos e introducir algunas definiciones que quizás estén faltando. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que presenta allí lo que suele ser nuestro abordaje sobre esta temática, la que aparece en los textos, ¿no? Yo no he hecho ninguna investigación acerca de lo que hace cada docente en las presentaciones sobre estos temas, pero sospecho que más o menos todos recorremos una secuencia muy parecida a la que los textos presentan, ¿no? Allí tenemos en pantalla, entonces, que habitualmente lo que hacemos es presentar los diferentes cambios de estado con un esquema del tipo del que aparece allí, ¿verdad? Es decir, sólido, líquido, gaseoso. No está de más aclarar que vamos a estar hablando de sistemas de un solo componente y que además vamos a estar hablando de los cambios de fase tradicionales, ¿no? No vamos a meternos ni con el plasma, que aparecería allí energéticamente por encima del estado gaseoso, ni tampoco, obviamente, con el condensado Bose-Einstein, que quedaría energéticamente por debajo del sólido. No, lo clásico, lo habitual. Luego de esta presentación, donde allí empezamos a hacer aparecer nombres y algunas definiciones con los chiquilines, lo que solemos hacer es habitualmente diferenciar entre evaporación de un líquido y ebullición. Luego vamos a las definiciones de temperatura de fusión y temperatura de ebullición, que en un curso básico son definiciones completamente operacionales, ¿verdad? Es decir, nos basamos fundamentalmente en la presencia de mesetas en las curvas de calentamiento y cambio de estado. Ya en un nivel 2, nivel 3, esa definición se hace más pesadita, ¿no? Más precisa. Y por último, terminaríamos en los diagramas de fase, y allí dice si corresponde, porque en realidad es un tema que no suele aparecer en los programas nuestros, por supuesto no de nivel 1, y mucho, bueno, nunca nivel 1, y tampoco habitualmente aparece en nivel 2, en bachillerato,
salvo en algunos casos especiales, como puede ser el bachillerato de química, o, bueno, eventualmente algún profesor puede por ahí tratarlos en quinto año de liceo, pero estimo que no debe ser lo más frecuente. Bien, vamos a hacer ese recorrido, ¿no? Decíamos, bueno, una vez presentados esos cambios, una vez puestos los nombres, habitualmente lo que hacemos es diferenciar los dos caminos para la vaporización de un líquido, ¿verdad? La evaporación ocurre a cualquier temperatura a la que se encuentra el líquido y es un fenómeno superficial. Y ebullición ocurre a una única temperatura, dependiendo de la sustancia y de la presión, y tiene lugar en toda la masa líquida, ¿no? Eso es lo que habitualmente hacemos. Allí, por ahí nos detenemos un poco, charlamos con los chiquilines el efecto de la presión sobre la temperatura de ebullición, el cómo identificamos que un líquido está hirviendo a través de la aparición de esas burbujas en su interior, ¿no? Y bueno, hacemos esos dos planos de distinción, que yo le voy a pedir que los recuerden. Yo igual se los voy a rememorar hacia el final de la charla, porque justamente voy a utilizar este mismo planteo para discutir el aspecto que yo creo que no está adecuadamente tratado en los libros de texto sobre un cambio de fases en particular. Seguimos en la siguiente diapositiva. Aquí aparecen, yo voy a plantear diferentes definiciones de temperatura o punto de fusión tomada de libros que habitualmente nosotros usamos y recomendamos, ¿no? Dickerson, que es un muy buen libro, Principios de Química, dice el punto de congelación, define punto de congelación, no temperatura de fusión, pero en una sustancia, en un cuerpo cristalino puro, es lo mismo, ¿verdad? Punto de congelación de un líquido es la temperatura a la que el sólido y el líquido se hallan en equilibrio. Bien. Vamos a ver ahora qué dice Chang. El punto de fusión de un sólido o el de congelación de un líquido es la temperatura a la cual las fases sólida y líquida coexisten en equilibrio. Acá lo que decíamos recién, ¿verdad? La coincidencia de esas temperaturas de cambio de fase, si vamos con el proceso en un sentido o en otro, pero no difiere grandemente del anterior. Ahora tenemos acá en pantalla cómo define Burns en su libro Fundamentos de Química. Dice, punto de congelación, la temperatura a la que el líquido y el sólido se hallan en equilibrio dinámico. Y allí yo he puesto en negrita y subrayado justamente el término dinámico. ¿Por qué? Porque justamente es lo que falta en las dos definiciones anteriores. Y aquí es donde empiezan a aparecer quizás esos sobreentendidos que pueden ser válidos, no digo que no, pero que quizás para un estudiante que recién está empezando en estos temas, no sea tan sobreentendido. Es decir, si nosotros nos dicen equilibrio, inmediatamente sabemos, ¿no? Rellenamos lo que falta, decimos equilibrio dinámico. Ahora, un estudiante lo puede hacer, lo podría hacer. Y además yo les voy a poner ahora en pantalla esto es sacado de un libro de Daud Luisis, Química, que es un libro bueno, es un muy lindo libro para trabajar justamente en bachillerato cuando uno recién está comenzando a ver un tema, porque los temas están de manera sencilla, con lecturas, muy accesible, los temas no se desarrollan de manera muy larga, o sea que es algo que yo les recomiendo a los chiquilines. Bueno, cuando ustedes quieren empezar a ver un tema por vez primera, quizás este libro es un libro muy recomendable. Luego veremos de seguir profundizando con otros de mayor peso. Acá tenemos
una gráfica, ¿verdad? Una curva de calentamiento y cambio de estado, donde tenemos en el eje de las Y las temperaturas, en el eje de las X tenemos cantidad de energía calórica que se suministra al sistema, lo que nosotros habitualmente graficamos como tiempo, porque hay una proporcionalidad, ¿no?, entre el tiempo que calentamos y la cantidad de energía que entregamos, y aparecen allí, aparece el gráfico, ¿verdad?, con los cambios desde estado sólido a estado gaseoso, con sus respectivas mesetas, y el texto lo que hace es explicar lo que va ocurriendo en cada una de esas mesetas, ¿sí? Voy a tomar perdón, no solo las mesetas, en cada una de las etapas. Yo voy a tomar la etapa 2. Dice, en el punto de fusión, el sólido empieza a fundirse. La temperatura permanece constante hasta que todo el sólido se convierte en líquido. Durante este proceso, los estados sólido y líquido se encuentran en equilibrio dinámico. Allí yo lo enmarqué en rojo. Y la adición de la energía calórica, calor de fusión, sirve solo para cambiar la sustancia de sólido a líquido, rompiendo las fuerzas de atracción en el estado sólido y no para elevar la temperatura. Bueno, luego sigue hablando del intercambio energético. Se ve aquí justamente cómo hace una descripción primero desde lo macroscópico y luego entra en lo corpuscular. Hasta ahí nada que objetar. Pero lo que sí hace ruido es esto que está aquí marcado en rojo, ¿no? Es decir, este texto nos habla de un equilibrio dinámico, aquí en la etapa 2, en un sistema que está en cambio permanente. Es decir, yo no tengo acá el sólido y el líquido juntos y el sistema invariante. Lo que tengo es un sistema en donde el sólido está permanentemente desapareciendo, aumentando permanentemente la cantidad de líquido, porque hay una participación de energía externa en el sistema, y por lo tanto el sistema no está en equilibrio dinámico, está sí en equilibrio térmico. Allí tengo sólido y líquido en equilibrio térmico, no dinámico. Entonces, vemos cómo en un texto presentado por personas con formación más que superior, aparece esa confusión entre equilibrio dinámico y equilibrio térmico, y eso justamente es lo que a mí particularmente me hace pensar que cuando las definiciones anteriores de punto de fusión de Dickerson y de Chang cortaban en el término equilibrio, bien, ¿qué es lo que está entendiendo realmente el estudiante cuando decimos equilibrio? Perfectamente bien podría entender equilibrio térmico y no estar entendiendo equilibrio dinámico. Entonces, por eso es que a mí me gustó más esta definición donde se explicita, ¿no?, lo que estamos hablando de equilibrio dinámico. Vamos a ver ahora otra definición. Dice, el punto de fusión o de solidificación de una sustancia se define como la temperatura a la que las fases sólida y líquida coexisten en equilibrio, aquí, bueno, haría falta nuevamente el término dinámico, a la presión de una atmósfera. Y allí yo pongo en negrita y en subrayado justamente presión de una atmósfera. Esta definición no está bien, porque está pretendiendo hacer una definición general de punto de fusión o de solidificación, y luego la hace particular cuando hace aparecer presión de una atmósfera. O sea, estaría definiendo punto de fusión normal, no punto de fusión en general. Pero sí me parece interesante que es la única que hace mención de la presión. Habitualmente es un aspecto que nosotros nos solemos saltear cuando definimos punto de fusión. Si bien el punto de fusión no se modifica de manera dramática con los cambios de presión, sí es sensible a los cambios de presión. Entonces, me parece que no está de más
que cuando nosotros lo definimos, por lo menos, si no lo incorporamos en la definición directamente, por lo menos hagamos mención de que, al igual que el punto de ebullición, el punto de fusión también cambia con la presión. Bien. Vamos a ver ahora lo que dice Kotz, que es otro libro muy recomendable, muy lindo. Dice, el punto de fusión de un sólido es la temperatura a la cual la red cristalina se colapsa y el sólido se transforma en líquido. No sé si escuchan algún ruido ambiente acá, pero se largó a llover con todo. Así que voy a cerrar la ventana acá a ver si el ruido mejora. Esta definición me pareció particular porque por primera vez es una definición a nivel corpuscular. O sea, cambia el plano de la definición. Se va de lo macroscópico a lo corpuscular y tiene además algo que está señalado acá en negrita, y es que habla de red cristalina. Y ese es el aspecto fundamental que a mí me interesaba señalar. Cuando nosotros definimos punto de fusión y punto de ebullición, habitualmente lo hacemos centrados exclusivamente en sólidos cristalinos. Y nos estamos perdiendo, en cierto modo, todo un universo que tecnológicamente es muy importante y muy interesante, que es el de los sólidos amorfos. No estoy diciendo que nos detengamos muchísimo en esto, si nuestro curso es un curso en donde la vinculación con la tecnología no es fundamental, ¿no? Si fuera un curso de UTU, yo creo que sí. Quizás en un curso de secundaria no sería tan fundamental lo que hablamos en los sólidos amorfos, pero no está de más, por lo menos, discutirlos un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los sólidos amorfos? Dependiendo de su grado de cristalinidad, la curva de calentamiento y cambio de estado adopta esta otra forma. Es decir, tenemos una etapa en donde la temperatura aumenta de manera muy similar a como lo hace en un sólido cristalino. Tenemos una tercera etapa donde la temperatura del líquido aumenta también de manera muy similar a lo que lo haría cualquier otra sustancia. Pero la etapa de la meseta no es una meseta. Es una zona donde el aumento de temperatura simplemente se hace más lento. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Bueno, tiene consecuencias tecnológicas muy interesantes. Por ejemplo, más o menos en la mitad de esta sección se encuentra lo que se llama la temperatura de moldeo del sólido amorfo. Pensemos, por ejemplo, que sólidos amorfos son la enorme mayoría de nuestros plásticos, ¿no? Los polímeros. Y precisamente esa temperatura, la temperatura de moldeo, es la temperatura ideal para que podamos trabajar esos polímeros de una manera particular, que es el moldeo, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, el sistema es como que acá está en este momento en pantalla, hay una tolva donde se dejan caer las granallas o perlas del polímero. Esas perlas caen en un tornillo sin fin, que es un gran tirabuzón que gira y va empujando hacia adelante esas granallas, muy parecido a lo que es una máquina de picar carne. No sé si ustedes han visto, es lo mismo. Y entonces esas granallas ingresan en la cámara de calefacción, que es este sector acá en rojo, donde se produce justamente el calentamiento del polímero por dos procesos. Un proceso que implica simplemente un método de calentamiento, por ejemplo, de resistencias, pero también por la propia presión que se va generando, ¿verdad? Y la fricción que se va generando como consecuencia de que el tornillo está haciendo ingresar esas granallas en una zona donde el espacio disponible es más pequeño y entonces se genera allí un calentamiento.
justamente es crucial que el calentamiento y la temperatura entonces alcance la temperatura de moldeo, para que luego ese polímero salga, sea inyectado por esta zona final a la matriz, en donde se enfría y toma la forma justamente del objeto que nosotros estamos queriendo moldear. Si lo que queremos es algo completamente compacto, simplemente se inyectará hasta completar el molde y listo. Si lo que queremos es algo hueco, eso va acompañado de una corriente de aire que infla, ¿no?, el polímero, haciéndolo que se adhiera simplemente a las paredes y quede una zona hueca en su interior. Luego tenemos aquí, en el límite superior de esta zona, lo que sería justamente la etapa en donde el polímero ha fundido completamente, ¿no? O sea, de aquí en adelante ya lo que tenemos es un líquido, y esa es otra temperatura que tecnológicamente tiene su importancia, porque una vez alcanzada esa temperatura, podemos trabajar el polímero de otra manera. Es decir, es un líquido sí muy viscoso, estamos hablando de cadenas largas, ¿verdad?, de fuerzas de atracción importantes, y allí lo que podemos hacer es generar hilos, ¿no?, por medio simplemente de una inyección a través de una placa cribada, una placa con orificios. Se inyecta el polímero que sale y es atravesado por una corriente de aire más fría que lo coagula, lo solidifica prácticamente en el aire, y de esa manera se generan justamente las fibras. No es la única manera de generar fibras, ¿verdad? Hay otros procedimientos. Hay uno similar en donde el polímero, en lugar de ser fundido, es disuelto en solventes relativamente volátiles. Se hace lo mismo, pero entonces la corriente de aire lo que hace es vaporizar el solvente y queda la cuerda de polímero. Y en otros casos lo que se hace es una reacción directamente que genera el. Bien, simplemente charlar un poquito sobre ese detalle que nosotros a veces nos salteamos, y es el hecho de que cuando definimos temperatura de fusión nos centramos siempre en sólidos cristalinos, pero existe todo ese otro universo, el de los sólidos amorfos, que puede tener su interés, y puede despertar su interés también en el estudiante, que a veces le puede resultar interesante justamente saber cómo se generan algunas de las cosas que los rodean. ¿Cuál sería entonces la definición que a mi modo de ver, o yo estaría más dispuesto a trabajar con un estudiante que se está iniciando en esto? Nivel 2, reitero, ¿no? Bueno, temperatura de fusión de un sólido cristalino, aclarar entonces que estamos hablando de un sólido cristalino, es la temperatura a la que un sólido se encuentra en equilibrio dinámico con su propio líquido a una cierta presión. Es decir, marcar el hecho de que la presión tiene su que ver también en la temperatura de fusión. Bueno, seguimos nuestro recorrido. Estoy intentando ir un poco rápido porque tenemos marcada también la asamblea después y no quiero que se me vaya muy largo. Presión de vapor, ¿no? Generalmente decíamos nosotros, luego de temperatura de fusión, caminamos hacia la definición de temperatura de ebullición, y para eso necesitamos hablar primero de la presión de vapor. Y vamos a ver entonces qué definiciones encontramos sobre presión de vapor. Si ustedes se fijan, esta primera definición es tomada de Chang, y la he tomado del glosario, no del cuerpo del libro. ¿Por qué? Bueno, porque extrañamente las definiciones en el glosario suelen ser más amplias que las que aparecen en el propio cuerpo del libro. En el interior del libro muchas veces encontramos definiciones un poco más acotadas. Entonces preferí, para no ser tramposo con los autores, tomar la definición más amplia que dan,
que es la que aparece en el glosario. Dice Chang, la presión de vapor medida en equilibrio dinámico de condensación y evaporación. Así define Chang la presión de vapor. Así que es la presión del vapor medida en equilibrio dinámico de condensación y evaporación. Vamos a la definición que nos da Brown. Presión que ejerce un vapor en equilibrio dinámico con su fase sólida o líquida. Aquí en negrita yo marqué sólido. ¿Por qué? Bueno, porque justamente creo que es lo que le estaría faltando a la definición que vimos primero. Normalmente nosotros nos centramos en la presión de vapor de los líquidos, porque además vamos hacia la definición de temperatura de ebullición, pero dejamos de lado el hecho de que los sólidos tienen presión de vapor. Será mayor, será menor, en algunos sólidos es muy importante, en otros es muy baja, pero existe también una vaporización, ¿no?, del sólido, y por lo tanto puede existir un equilibrio dinámico entre el sólido y su vapor. Vamos ahora a la definición que presenta Kotz. Dice, presión del vapor de una sustancia que se encuentra en contacto con su fase líquida o sólida en un recipiente cerrado. Esta definición realmente no me gusta nada. ¿Por qué? Porque está dando mucha cosa por sobreentendida, ¿no? Por ejemplo, nunca menciona que además de estar en un recipiente cerrado, el sistema tenga que estar en equilibrio, porque podría perfectamente bien no estarlo. Da por supuesto que si lo tengo en un recipiente cerrado, el sistema en algún momento va a alcanzar el equilibrio, pero es una suposición un poco aventurada, ¿no? Yo puedo tener en un tanque muy grande, puedo tener una cantidad muy baja de líquido, el líquido está permanentemente evaporándose, va a pasar un cierto tiempo antes de que se evapore completamente, y yo tengo lo que dice aquí, ¿verdad? Tengo el líquido, tengo el vapor encerrado en el mismo recipiente, pero el sistema no está en equilibrio, y por lo tanto no tengo lo que se llama presión de vapor. Por lo menos haberle agregado presión de vapor constante, ¿no? En fin, esta definición francamente me parece poco feliz. Vamos ahora a la definición que presenta Atkins. Este libro todavía no lo habíamos hecho aparecer, es un excelente libro, Principios de Química. Estamos hablando del Atkins de Química General, hay otro de Físico-Química, pero justamente, como es un autor que ha trabajado la físico-química, también es muy bueno en sus definiciones de procesos físico-químicos cuando escribe su libro de Química General, ¿no? Una cosa que no dije al principio, pero que creo que es clara, nosotros estamos haciendo un encare de esto desde el punto de vista de lo que podemos llegar a trabajar en un curso de química general, ¿no? No vamos a entrar en un análisis físico-químico. Bueno, ¿qué dice Atkins? Dice, la presión de vapor de una sustancia es la presión ejercida por su vapor cuando el vapor está en equilibrio dinámico con la fase condensada. O sea que, si bien no lo explicita, está en definitiva incorporando tanto la presión de vapor del sólido como la presión de vapor también del líquido. ¿Qué le incorporaría yo a estas definiciones? En el caso de ser yo responsable de escribirlas, bueno, yo diría que es la presión que ejerce un vapor en equilibrio dinámico con su propio sólido o líquido y guarda dependencia con la temperatura. No es que los otros textos hagan ausencia absoluta de esto de la temperatura, no, simplemente no lo hacen aparecer en la definición. Sí lo hacen aparecer luego en el capítulo correspondiente, cuando luego de definir presión de vapor, pasan a hablar de los factores de los que depende, ¿verdad? Pero yo creo que nuevamente
no estaría de más, si estamos trabajando con estudiantes que recién inician en esto, no estaría de más que en la propia definición nosotros marcáramos que hay una dependencia de la presión de vapor con la temperatura. Más allá de que luego la podamos trabajar de manera más detallada. Bien, seguimos. ¿Cuál es el siguiente paso que habitualmente hacemos? Bueno, justamente estudiamos de qué factores depende la presión de vapor de un líquido, ¿no? Entonces hacemos aparecer gráficos de este tipo, en donde vemos precisamente que a una determinada temperatura, por ejemplo 20 grados, el agua tiene una determinada presión de vapor, pero el tetracloruro de carbono tiene una que es mayor, el cloroformo una que es mayor, el éter dietílico una que es mayor todavía. Ahí hablamos entonces de volatilidad, ahí lo relacionamos muchas veces con las fuerzas de atracción entre las partículas. Y creo que aquí es una instancia interesante que nos permitiría charlar, en el caso del agua, de algo que también tiene que ver con la vida diaria, que es la humedad relativa. ¿Cómo se define? Hay muchas maneras de definir la humedad relativa. Yo tomé la que se adapta más a lo que nosotros hacemos, ¿no? Dice, es la relación entre la presión del vapor de agua presente en el aire a una cierta temperatura y la presión de vapor del agua a esa misma temperatura. Presión de vapor de saturación, así es como se llama habitualmente, y se expresa como un porcentaje. Acá tenemos la fórmula de cálculo, donde vemos justamente que hacemos el cociente entre la presión parcial del vapor de agua en el aire a la temperatura a la que estamos, sobre la presión de saturación, o sea, la presión de equilibrio entre líquido y agua líquida y agua a vapor, a la temperatura a la que estamos, todo multiplicado por 100. ¿Qué importancia o qué aplicaciones podemos nosotros darle a esto de la humedad relativa con los estudiantes? La primera es lo que tiene que ver con el bienestar humano. Nuestro bienestar depende mucho de la humedad relativa. Si bien el ser humano es capaz de soportar humedades relativas bastante extremas, entre un 30 y un 70%, los márgenes de bienestar la ubican entre un 50 y un 60%, no por fuera de esos rangos, dependiendo de la temperatura, ¿no? Si los valores de humedad relativa son muy altos, sobre todo si las temperaturas son elevadas, eso genera una dificultad en nuestra regulación térmica. ¿Cómo regulamos nosotros la temperatura corporal? Por medio de la transpiración. ¿Qué objeto tiene la transpiración para regular nuestra temperatura corporal? Y el objeto de evaporarse, ¿no? No es lógico pensar que un líquido que sale de nuestro cuerpo a nuestra misma temperatura nos produzca frescura, nos baje la temperatura cuando sale de dentro nuestro a nuestra misma temperatura, justamente, ¿no? Entonces, su función es evaporarse. La evaporación es lo que genera la disminución de la temperatura corporal. Por lo tanto, si hay una humedad relativa muy alta en el exterior, la evaporación de la transpiración se ve dificultada, se dificulta, ¿sí? Y nosotros no logramos bajar la temperatura corporal. Por eso es mucho más desagradable un día de 32 grados o de 36 grados en la Asunción del Paraguay, con una humedad relativa muy alta, que un día de igual temperatura en el desierto del Sahara, donde la transpiración se evapora muy fácilmente y nuestra temperatura corporal se regula mejor. Por otro lado, humedades relativas muy bajas pueden producir, entre otras cosas, la resequedad de las mucosas, nos arde la nariz, nos arde la garganta, nos arden los ojos, y pueden llegar incluso a agrietarse esas mucosas, por ejemplo las de las vías respiratorias, lo que hace que se facilite el ingreso de virus.
Yo no tengo idea qué pasa con el coronavirus, pero sí, por lo que he leído, por ejemplo, muchos de los virus responsables de la gripe pueden ingresar de esa manera al organismo a través de ese tipo de lesiones que se generarían en las mucosas. ¿Qué otra importancia tiene la humedad relativa? La conservación de productos y objetos. ¿Qué tipo de productos y objetos? Bueno, alimentos, por ejemplo, ¿no? Ahí en la diapositiva se menciona el fat bloom, en el caso del chocolate. El fat bloom es algo que seguramente nos ha pasado alguna vez. Comprar un chocolate, que ese chocolate, cuando lo abrimos, tiene aspecto envejecido, está cubierto como de un polvillo blancuzco, su sabor no es exactamente el que nosotros esperamos. Eso ocurre porque ese chocolate ha estado sometido en algún momento a una humedad relativa alta, lo que ha provocado luego una cierta condensación sobre la superficie del chocolate y la migración de los azúcares hacia la capa superficial, que luego, cuando el líquido nuevamente se evapora, queda ese polvillo que son los azúcares, pero ya se ve modificado tanto el aspecto como muchas veces también el sabor del chocolate. También la regulación de la humedad relativa puede tener que ver, por ejemplo, con la conservación de granos, ¿no? El crecimiento de hongos en los granos tiene que ver con una humedad relativa alta. La conservación de productos químicos y medicamentos también se ve afectada por la humedad relativa, ¿no? ¿Quién no ha comprado algún frasco de medicamento, por ejemplo, que tiene una bolsita de sílica gel? Sobre todo los medicamentos que vienen como cápsulas de gelatina, ¿no? Si las dejamos expuestas a la humedad ambiente, se ablandan, ¿no? Inmediatamente. También la conservación de documentos, de obras de arte, en fin, hay muchos objetos, muchos productos que pueden verse afectados por la humedad relativa. Otro factor en donde la humedad relativa influye es el crecimiento vegetal. En el crecimiento vegetal, la humedad relativa es importante. ¿Por qué? Porque los vegetales regulan su temperatura de la misma manera en que lo hacemos nosotros. Simplemente que nosotros hablamos de poros por los que sale la transpiración, y en el caso de las plantas se llaman estomas, están fundamentalmente en las hojas, y según justamente la humedad relativa ambiente, esos estomas podrán estar más abiertos o más cerrados, ¿no? Si la humedad relativa es muy baja y la temperatura es alta, el vegetal tiene que permitir una apertura de esos estomas adecuada como para que salga agua al exterior, de manera que se evapore, pero sin que le afecte a su propio funcionamiento, a su vida, ¿no? Es decir, que no se deshidrate. Pero a su vez, a través de esos estomas, se produce el intercambio de dióxido de carbono, que tiene que ver con la fotosíntesis. Entonces, es un compromiso muy delicado entre la humedad relativa ambiente y la fotosíntesis, que está regulada a través de la apertura de esos estomas, lo que tiene que lograr la planta para poder sobrevivir, ¿no? Es decir, para poder regular su temperatura, pero además poder realizar la fotosíntesis de manera adecuada, ¿no? Los estomas están muy cerrados para evitar la pérdida abundante de agua, entonces tampoco realiza una buena fotosíntesis y crece poco. Si los estomas están muy abiertos y la temperatura es alta y la humedad relativa es baja, ocurre lo contrario, o sea, podría intercambiar muy bien dióxido de carbono, pero corre el riesgo de no poder regular bien su temperatura y además perder demasiada agua en el proceso, ¿no? Entonces ahí tenemos un factor importante que, por ejemplo, en un curso de
de química agraria, puede ser algo a discutir y a poner sobre la mesa. Y finalmente, también lo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? No el clima. Si decimos clima, nos matan la gente que se dedica a esto. Con el tiempo. Y es la predicción de nieblas, ¿no? Cuando hay una humedad relativa alta y se produce un enfriamiento del aire, lo que ocurre justamente es que vamos a tener una presión, me voy a la fórmula de aquí arriba, ¿no? Voy a tener una presión de vapor acumulado en el aire importante, pero al bajar la temperatura baja el denominador, ¿no? O sea, la presión de equilibrio se hace menor, como se puede ver en las curvas que estábamos analizando hace un ratito, y por lo tanto este cociente crece y puede llegar a una humedad relativa de un 100%, y ahí es donde se produce el punto de rocío, que se le llama, que es donde comienzan a formarse las gotitas de agua en el aire y se generan las nieblas, ¿no? Por eso las zonas de niebla tienen habitualmente que ver con zonas en donde hay espejos de agua grandes, ¿no? o por lo menos cursos de agua que favorecen la presencia de vapor en el aire, y con cambios de temperatura un poco bruscos, ¿no? Y por eso además se producen en nuestro país en determinadas épocas del año, ¿no? Además, tomemos en cuenta que la diferencia de temperatura entre el aire y el agua es importante. El agua, que tiene una capacidad calorífica interesante, tiene una inercia térmica importante, y entonces suele estar a más temperatura de lo que está el aire. Entonces, desprende vapores en una proporción mayor, ¿verdad?, a la que correspondería si estuviera a la temperatura a la que está el aire. Entonces, suele saturar muy fácilmente en zonas muy concretas, sobre todo si no hay viento, suele saturar ese aire de vapor y generar una humedad relativa puntual en ese lugar de un 100%, y que aparezcan esas nieblas o rocíos. Bien, volvemos, decíamos, a estas curvas. Ya vimos qué utilidades, qué cosas podemos hacer con ellas. Vamos ahora a la definición de temperatura de ebullición. Aquí no he tomado en particular la de ningún libro porque básicamente no hay diferencias. Dice: la temperatura de ebullición es aquella temperatura a la que se produce la coincidencia entre la presión de vapor del líquido y la presión que éste recibe sobre su superficie. Entonces, estas curvas que hasta el momento nos servían para saber a distintas temperaturas cuál es la presión de vapor de los diferentes líquidos, ahora se pueden leer de otra manera. Ahora se transforman en curvas que me permiten saber, para distintas presiones a las que yo someto el líquido, cuáles serían las diferentes temperaturas de ebullición. Por ejemplo, entonces, si la presión que se hace sobre la superficie del líquido es de 500 torr, el líquido, para hervir, tiene que llegar a una temperatura a la que su presión de vapor también sea 500 torr, y eso ocurre, por ejemplo, en el caso del cloroformo, para este valor que está marcado aquí en el gráfico. Ahí habitualmente lo que hacemos es definir temperatura de ebullición normal, ¿no?, como la temperatura de ebullición cuando la presión a la que se somete la superficie del líquido es de 760 torr. Podemos entonces discutir con nuestros estudiantes lo que habíamos planteado al principio, del por qué justamente que un líquido hierva a distintas temperaturas. Se citan los casos clásicos, ¿no?, La Paz, Bolivia, todo ese tipo de cosas. Pero también podemos vincular esto con aspectos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, aparatos que funcionan haciendo hervir líquidos
particularmente de agua, ¿no? A presiones superiores a la normal. Bueno, la olla a presión, el autoclave, que básicamente es más o menos lo mismo, pero que tienen sus utilidades que podemos discutir con los estudiantes. Y luego tenemos la situación al revés, ¿no? Es decir, aparatos en los que trabajamos a presión reducida, como el rotavapor, ¿verdad? Acá vemos la imagen del rotavapor, donde podemos hacer destilaciones, sobre todo de solventes orgánicos, a presiones reducidas, ¿no? Es decir, lo que nos permite trabajar en condiciones menos riesgosas y también en condiciones de preservar muchas veces el solvente o incluso el soluto, que a temperaturas más altas podría verse dañado. Y acá tenemos a la derecha una imagen de ahora una destilería de petróleo. En el caso de la destilación del petróleo también se aplican los dos sistemas de destilación, ¿no? Una destilación a presión ambiente, o sea, en torre abierta, y una destilación a presión reducida, en torre cerrada, donde justamente lo que se busca es evitar que se dañen ciertos componentes de las fracciones en general más pesadas del petróleo, que podrían producir lo que se llama la coquización de esas fracciones, es decir, básicamente que se carbonicen, ¿no? Generen alquitranes, carbones, que naturalmente lo que dan es un producto que no es útil. Entonces, ahí tenemos una aplicación justamente de la variación de la temperatura de ebullición con la presión. Bueno, y aquí viene algo que tiene que ver con la definición de temperatura de ebullición. Yo recuerdo haber visto esta imagen en un libro, pero no pude ubicarlo nuevamente, no recuerdo cuál era. Y que yo creo que justamente es una imagen bastante poco feliz, porque hace decir a la definición de temperatura de ebullición algo que la definición no dice. Acá, ¿qué es lo que transmite esta imagen? Bueno, recipiente abierto, esta flecha marca o indica lo que sería la presión de vapor del líquido, esta otra la presión externa, y entonces cuando estas dos presiones son iguales, el líquido hierve. ¿Por qué digo que esto no es feliz? Bueno, no es feliz porque en realidad si yo tengo un recipiente abierto, y es como nosotros más comúnmente hacemos hervir nuestros líquidos, yo no puedo hablar de presión de vapor. La presión de vapor está definida justamente para un sistema que está en equilibrio dinámico. Y acá no hay equilibrio dinámico. Es un error similar al que aparecía en aquella ficha del Dow que yo les mostraba, donde hablaba de equilibrio dinámico en la meseta. Bueno, esto es más o menos equivalente. Yo no tengo acá presión de vapor sencillamente porque no tengo equilibrio. Lo que dice la definición es que se constata empíricamente que si yo determino la presión de vapor de un líquido a distintas temperaturas, o sea, recipiente cerrado en condición de equilibrio dinámico, y luego determino la temperatura a la que ese líquido hierve en recipientes en donde yo puedo regular la presión, ahí se produce esa coincidencia. Pero son dos experimentos que van en paralelo, pero separados, ¿no? Es decir, un experimento en donde yo determino presiones de vapor y por lo tanto en condiciones de equilibrio a distintas temperaturas, y otro experimento en donde determino temperaturas de ebullición a distintas presiones. Y lo que encuentro empíricamente es que cuando se produce la coincidencia entre la presión de vapor del líquido y la presión a la que el líquido está sometido, el líquido hierve y la temperatura es coincidente también. O sea, la temperatura correspondiente a esa presión de vapor es también la temperatura de ebullición de ese líquido. O sea que
esta imagen, si algún día la ven, por favor, no la usen. Bien, vamos ahora a esta última etapa de desarrollo del tema que decíamos hoy, muchas veces no llegamos a ella, ¿no? Eso depende un poco de la naturaleza del curso. Tomo la definición de diagrama de fases que hace Atkins. Dice, un diagrama de fases sintetiza las regiones de presión y temperatura a las cuales cada fase de una sustancia de fase muestra las condiciones de coexistir en equilibrio dinámico. En el punto triple coexisten en equilibrio mutuo 3 fases. Yo cuando trabajo este tema con los chiquilines les digo siempre que leer un diagrama de fases es básicamente como leer un mapa, ¿no? Donde tenemos longitud, latitud, y tenemos luego los límites de los países, ¿no? Según en qué longitud y qué latitud nos ubican, que para nosotros en el diagrama de fases son presión y temperatura, sabemos si estamos en un país, en otro, o si estamos en la frontera. Habitualmente, en libros de química general, aparecen 2 diagramas de fase como referencia, ¿no? El diagrama de fases del dióxido de carbono, y yo puse aquí en el título diagrama de fases parcial del CO2, y ya vamos a ver por qué eso de parcial. Y en ese gráfico tenemos entonces la presión en uno de los ejes, la temperatura en el otro eje, algunos valores de referencia. Los diagramas de fase, lógicamente, como los valores tanto de temperatura como sobre todo de presión son tan abismales, los valores que tomamos como referencias no se hacen habitualmente a escala. Y entonces decíamos, nos dicen lo que es un punto triple. Aquí tenemos el punto triple para el caso del dióxido de carbono, a 3.883,6 torr y menos 56,4 Celsius. Allí entonces tenemos, en situación de equilibrio dinámico, tanto el dióxido de carbono sólido como el líquido como el vapor. Tenemos las curvas, que serían las fronteras entre las fases, ¿no? La curva MO corresponde a situaciones de equilibrio dinámico entre el sólido y el vapor, o sea, lo que nosotros habitualmente llamamos sublimación. Acá tenemos lo que serían los diferentes puntos de fusión, o sea, equilibrio sólido-líquido, y los diferentes puntos de ebullición, o sea, equilibrio líquido-vapor. Otro punto que es interesante y que se suele discutir en estos diagramas es el punto crítico. En este caso, en el caso del dióxido de carbono, está ubicado a 55.480 torr y 31 grados Celsius. ¿Qué tiene de especial ese punto llamado punto crítico? Bueno, son las condiciones más extremas a las cuales pueden coexistir el líquido y el vapor en equilibrio dinámico. Cuando digo condiciones más extremas, quiero decir la mayor presión y la mayor temperatura a la que se puede producir esa situación de equilibrio, ¿no? Vamos a pasar a esta otra imagen. Acá tenemos una imagen, una secuencia de 3 imágenes en donde la primera imagen tenemos un líquido aproximadamente 10 grados Celsius por debajo de la temperatura crítica. Vemos lo que habitualmente vemos cuando tenemos un líquido en un recipiente, ¿no? Las 2 fases y la interfase claramente marcada. Una segunda fotografía donde tenemos la sustancia a una temperatura aproximadamente 1 Celsius por debajo de la crítica. Vemos cómo la interfase comienza a desligarse, desapareciendo. Y finalmente, el sistema en la temperatura. Y vemos cómo ha desaparecido. Julio,
Disculpa, Disculpa que te Julio. exija un segundo. Sabés que empezó a hacer como ruido importante y no se te escucha mucho. Capaz que si te acercas al micrófono podemos escuchar mejor. Sí, es que empezó a llover con todo acá. Es el ruido del techo. A ver, espera un poquito que... ¿Ahora mejoró? ¿Se oye mejor Sí, ahora? sí. Sí, Ahora sí. Perfecto. Y ahora sí. Perfecto. Bien, decíamos, en la última imagen, lo que tenemos el sistema en su temperatura crítica y vemos cómo ha desaparecido por completo la interfaz. Julio, no se te escucha, ¿Sí? Julio. Ah, ¿Hola? ahora sí. Sí, pero ¿sabés qué? Lo que me pasó Eh, es que por alguna razón se me fue la imagen de la computadora. ah, nosotros la estamos viendo, pero si querés cerrá o sea, cerrá la pantalla, dejá de compartir y compartís de nuevo. Es como si se hubiera apagado la computadora. Ahora que voy a... Ah, Sí, se apagó, no sé por qué. Debe haber habido alguna descarga. Voy a entrar otra vez al... Tengo que hacer todo el... Tengo que abrir, tengo que entrar otra vez a... no hay problema. Acá es COVID. Bueno, bueno. ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Estoy abriendo la presentación de vuelta para ahí sí compartir pantalla. Blanca, viste que yo te dije el otro día, pero los demás, los factores que influyen, ¿viste? No hable, pero qué cosita. Pero no hablé, pero yo te dije ese comentario, y a eso se refería Julio, ¿eh? Y eso que yo no sabía, no lo había escuchado. Pero... pero igual había abarcado a los otros. Comportate, Blanca, porque te desconozco como parienta. Me saltan los vascos. Aleluya, Julia, bien. Seguimos. Volvió la señal de Canal 5. Bien. A ver. Bueno, vamos a la diapositiva en la que estábamos. Bueno, creo que andábamos por acá. Estábamos acá. Bueno, aleluya. Todos a sentarse que empezó de vuelta la presentación. Bueno, decíamos que aquí en la última imagen tenemos el sistema en su temperatura crítica. Ha desaparecido completamente la interfase y eso se debe justamente a que la densidad del líquido y del vapor en este momento son iguales. O sea, el sistema está a una temperatura y a una presión en la cual la densidad de líquido y vapor coinciden y por lo tanto entonces desaparece la interfaz. Perdón, me volví a un lugar que no era. Ahí está, bueno. Ya vimos entonces lo que es el punto crítico y bueno, cuáles son las características del sistema. Decíamos, tenemos líquido y vapor con igual densidad y por eso entonces no podríamos distinguirlos visualmente uno del otro.
en condiciones de presión y temperatura por encima de la presión crítica y la temperatura críticas, lo que tenemos es un fluido supercrítico. ¿Qué es un fluido supercrítico? Bueno, es una situación particular de un gas en donde justamente su densidad, por el efecto precisamente de la presión tan elevada, es similar a la de un líquido, y entonces el fluido supercrítico tiene características tanto de líquido como de gas. Tiene una movilidad equivalente a la de un gas, o sea, muy, muy baja viscosidad, pero sin embargo tiene una densidad equivalente a la de un líquido. Y eso lo hace tecnológicamente útil, por ejemplo, para procesos de separación. El café descafeinado, por ejemplo, se genera a través de este procedimiento, del uso de fluido supercrítico. En lugar de disolver la cafeína usando un solvente orgánico que luego puede dejar un mal sabor en el producto, que puede contaminarlo, lo que se hace es disolver, o sea, se mezcla la molienda con dióxido de carbono supercrítico. El dióxido de carbono disuelve la cafeína, luego se hace la separación y finalmente se filtra, ¿no? Queda la cafeína por un lado y el café descafeinado por otro, y luego simplemente lo que hacemos es bajar la presión, y entonces el dióxido de carbono simplemente queda como un gas común y corriente, y bien, se evacúa del sistema, con lo cual el café descafeinado no tiene sabores extraños, no tiene ningún contaminante que pueda ser perjudicial para la salud. Acá vemos algo que es importante en relación con la temperatura crítica, ¿no? Es decir, la temperatura crítica marca una frontera, la frontera entre un vapor y un gas. Por supuesto que todo corresponde a lo que nosotros llamamos fase gaseosa, pero no es lo mismo hablar de un vapor que hablar de un gas. Si ustedes miran aquí en el gráfico, justamente de la temperatura crítica hacia la izquierda dice CO2 vapor, y de la temperatura crítica hacia la derecha dice CO2 gas. ¿Cuál es la diferencia entre una condición del estado gaseoso y la otra? Bueno, cuando nosotros lo que tenemos es un vapor, lo que tenemos es una sustancia en fase gaseosa que si nosotros la presionamos, o sea, elevamos la presión a la que está sometida, la podemos llevar a una fase condensada, ya sea la fase líquida o la fase sólida, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, si estamos a una temperatura inferior a 31 grados, pero superior a menos 56,4, y estamos en fase gaseosa, si elevamos la presión, en determinado momento va a pasar a la fase líquida. Ahora, si estamos por debajo de los menos 56,4 grados y elevamos la presión, vamos a entrar en la fase sólida. O sea que la diferencia desde el punto de vista macroscópico que hay entre vapor y gas es que con el gas, ahora estamos en el gráfico a una temperatura superior a los 31 grados, en el caso del gas, si nosotros elevamos la presión, nunca entramos en una fase condensada. Vamos a llegar a la condición del fluido supercrítico, pero no a líquido ni a sólido. Y desde el punto de vista corpuscular, la diferencia radica justamente en que esta temperatura, llamada temperatura crítica, es una frontera energética. Por encima de esta temperatura, la energía cinética de las moléculas de dióxido de carbono es tan alta que por más que nosotros las aproximemos mecánicamente, las fuerzas de atracción nunca logran actuar, nunca logran que esas moléculas comiencen a unirse entre sí mediante esas fuerzas de atracción, y por lo tanto no se produce ninguna de las fases condensadas. Por debajo de esa temperatura, sin embargo, la energía cinética
no es lo suficientemente alta como para que, si la distancia entre las partículas resulta muy corta, las fuerzas de atracción no logren actuar, y entonces ahí sí comienzan a agregarse unas a otras y entramos en cualquiera de las dos fases condensadas que tenemos acá, el líquido o el sólido, ¿no? O sea que, bueno, esto lo podemos vincular con teoría cinético-molecular, ¿verdad? Si hemos trabajado esos temas con nuestros estudiantes, y es importante entonces marcar esta frontera energética. Como curiosidad, yo siempre se lo menciono a los estudiantes, si nosotros lleváramos a clase un trozo de hielo seco, que es el dióxido de carbono sólido, ¿no? En un día de invierno donde la temperatura del salón es 20 grados, estamos a 760 torr de presión, más o menos nuestra presión habitual, y a una temperatura por debajo de los menos 78,5 grados, o sea, tengo el dióxido de carbono sólido, pero en cuanto yo lo pongo sobre la mesa de mi escritorio, su temperatura comienza a aumentar y pasa a vapor. Ahora, como su temperatura, la temperatura ambiente, no supera los 31 grados, va a permanecer siendo un vapor. O sea que si yo ese dióxido de carbono lo recojo y lo comprimo, lo voy a poder condensar. Pero si hago el mismo experimento un día en donde la temperatura es superior a 31 grados, un día de diciembre, por ejemplo, ahora que estamos en recuperación, es una linda experiencia para hacer. Eso fue irónico, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, a 35 grados, el dióxido de carbono va a hacer el mismo proceso, va a comenzar generando un vapor, pero luego va a terminar como gas, y por más que lo comprimamos, no va a condensar en ningún momento. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Acá hay algo que puede resultar también interesante desde el punto de vista tecnológico, discutirlo con los estudiantes, y es qué pasa con las sustancias que nosotros habitualmente decimos gases encerrados en un cilindro, ¿no? Que en algún caso son gases y en el otro no son gases, ¿no? Por ejemplo, el dinitrógeno tiene una temperatura crítica de menos 147 Celsius, o sea, muy, muy baja. Por lo tanto, si yo lo tengo encerrado en un cilindro a 20 grados Celsius, dentro de ese cilindro lo que tengo es realmente un gas. Es decir, no va a haber dinitrógeno líquido por más comprimido que esté. Sin embargo, si lo que tenemos es propano, pensemos nosotros que nuestro supergas es una mezcla propano-butano, o sea, más o menos se comporta esa mezcla de esta forma también. La temperatura crítica es 97 Celsius. O sea que si lo tenemos en un cilindro, en nuestra garrafa, por ejemplo, a 20 grados, allí lo que tenemos es un líquido. O sea, si la presión es suficiente, lo que tenemos es un líquido. Por eso a estos gases se les llama GLP, ¿no? Gas licuado de petróleo. Cuando lo más correcto en realidad sería decirle VLP, ¿no? Vapor licuado de petróleo. Porque si fuera gas no lo podrías licuar por más que lo presionaras. Pero bueno, allí lo que tengo es un líquido, y por lo tanto en realidad lo que tengo en esa garrafa es un equilibrio entre el líquido y el vapor. O sea, tengo líquido y la presión que hay allá adentro es la presión de vapor del propano a 20 grados. ¿Qué consecuencias tiene eso desde el punto de vista del funcionamiento de ese cilindro? En el caso del dinitrógeno, en donde lo que tenemos es un gas, a medida que nosotros vamos vaciando ese tubo, la presión va a disminuir constantemente y va a dejar de salir gas cuando la presión interna del cilindro sea equivalente a la presión ambiente. Y por eso mismo, como la presión se va modificando permanentemente a medida que yo uso el cilindro, es que esos tubos necesitan de reguladores de presión. O sea, nosotros hemos visto que tienen manómetros, que tienen válvulas, en donde regulamos la presión de salida para poder tener un flujo de gas razonablemente constante
en un cilindro cuya presión permanentemente viene bajando. Sin embargo, no nos pasa con nuestras tradicionales garrafas. Nosotros no les ponemos reguladores de presión, simplemente una válvula que la abrimos o la cerramos. ¿Por qué? Porque como allí dentro lo que tenemos es un líquido y su vapor, dentro de esa garrafa, la presión es siempre la presión de vapor de ese líquido. Es decir, bueno, disminuye levemente cuando yo abro la válvula, pero levemente, porque se genera nuevamente vapor. Ahora, cuando está cerrada, la presión interna es permanentemente la presión de vapor, en este caso del propano, que es más o menos unas 9 veces y media la presión ambiente, la presión normal nuestra, ¿no? Perdón, la presión normal, no la presión normal nuestra. Es decir, que eso le da una fuerza impulsora al gas de la garrafa, que es constante. Nosotros no necesitamos regularlo. Del mismo modo funcionan los aerosoles, los sprays, ¿no? También allí la presión es constante, porque lo que tenemos justamente es un líquido que es el que empuja, ya sea la espuma de afeitar o el desodorante, y ese líquido está siempre en equilibrio con su propio vapor, y mientras tengamos líquido la presión va a ser siempre la presión de vapor. Por otro lado, otro aspecto interesante a discutir es lo que ocurre justamente con la presión dentro de esos cilindros cuando los cilindros son calentados. Acá tenemos, por ejemplo, en esta tabla, el caso del dinitrógeno, ¿no? Yo supuse una temperatura inicial de 15 grados y luego dije, bueno, a 15 Celsius la presión en un tubo de dinitrógeno es de 735,5 kilopascales. Ahora voy a duplicar la temperatura a la que está sometido ese cilindro y vemos que la presión crece a 773,8 kilopascales. Estos cálculos están hechos como para que los podamos hacer con nuestros estudiantes utilizando la ley de los gases, suponiendo comportamiento ideal. Sabemos que a altas presiones hay desviaciones, pero básicamente para hacer la comparación no son importantes esas desviaciones. Sin embargo, en el tubo de propano, en donde tenemos líquido y vapor, la temperatura inicial de 15 grados y la presión inicial de 735,5 kilopascales implica que si yo duplico la temperatura y la llevo a 30, la presión crece a 1103,3 kilopascales. O sea, es notoriamente superior. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque en el caso de los gases, la relación presión-temperatura es de proporcionalidad directa con la temperatura en Kelvin, o sea, es comportamiento lineal, mientras que la presión de vapor de un líquido, como vimos en las curvas anteriores, crece de manera exponencial. Y cuanto más altas sean las temperaturas a las que se produce la variación, más marcado es el crecimiento. Entonces, es bastante más peligroso calentar un tubo donde lo que tenemos es un gas licuado de petróleo, por ejemplo, o sea, un vapor licuado de petróleo, que el mismo calentamiento de un gas real, ¿no? Y bueno, todo eso se puede discutir justamente a partir de tomar en cuenta cuál es la temperatura crítica de cada una de esas sustancias, ¿no? Del nitrógeno en este caso y del propano. Bueno, vamos ahora a otro diagrama de fases que es bastante común, que aparece, también es el diagrama de fases parcial del agua. Vemos razonablemente marcados puntos similares, ¿verdad? El punto triple por aquí, la presión normal y por lo tanto la temperatura de fusión normal. Lo que vemos en este gráfico, como dicen todos los libros, es que la inclinación de esta curva, la que corresponde a los puntos de fusión, es al revés de lo que ocurre en el dióxido de carbono y en las demás sustancias, ¿no? En los otros casos tiene una pendiente positiva y en este caso tiene una pendiente levemente negativa.
consecuencia de eso, entonces, es que si yo aumento la presión que hago sobre el hielo, lo que consigo es bajar su punto de fusión. Ahí podemos hacer una experiencia como esta, ¿verdad? La experiencia de Faraday, en donde un bloque de hielo se le coloca un hilo de cobre o una tanza con 2 pesas y dejamos pasar el tiempo y vemos justamente cómo esa tanza o ese hilo de cobre va penetrando en la barra de hielo, pero una vez que atraviesa una sección, inmediatamente la barra de hielo vuelve otra vez a soldarse, ¿no? Y eso se puede explicar muy sencillamente por el hecho de que al aumentar la presión que se está haciendo en un sector de la barra, la temperatura de fusión baja lo suficiente como para llegar a la temperatura a la que está el hielo, funde, pero una vez que la tanza atravesó esa zona, la presión vuelve a ser la presión ambiente, el punto de fusión aumenta nuevamente y esa agua que está a una temperatura inferior a 0 congela otra vez, ¿no? Entonces, es algo curioso pero interesante para charlarlo o verlo con los chiquilines experimentalmente. Bien, y acá viene un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Y que tiene que ver también con eso que a veces los libros nos transmiten, no con la intención de transmitir cosas erróneas, pero sí que pueden terminar generando imágenes falsas. Por eso yo insistía cuando ponía el diagrama de fase del CO2 y les decía diagrama parcial, y lo mismo insistía en el caso del agua. Habitualmente los libros de química general presentan solo una parte del diagrama de fases, y parecería dar a entender que, por ejemplo, en un diagrama de fases hay un solo punto triple, o que existe una única fase sólida. Acá vemos el diagrama completo del agua y vemos que hay una enorme variedad de hielos diferentes, y vemos entonces que además hay también un número muy importante de puntos triples. O sea, no hay un único punto triple en el agua, ni en el dióxido de carbono, ni en la infinidad de sustancias que conocemos, ¿verdad? Es decir, hay variedades alotrópicas de prácticamente todo. Entonces, hay puntos triples muy numerosos, no es solamente uno, que quizás sería la imagen con la que nos quedaríamos si leyéramos este tema en un libro de química general de los habituales, ¿no? Acá simplemente está subrayado agua gaseosa, porque a mi modo de ver lo correcto sería poner agua a vapor, y en todo caso marcar la temperatura crítica y después sí poner agua como gas. Pero bueno, quería ver justamente esto, y aprovechando este diagrama de fases que tenemos acá, también discutir otro proceso tecnológico interesante que se hace con los alimentos, que es la liofilización. ¿Qué es la liofilización? Es la deshidratación por enfriamiento. Ahora va a aparecer el recorrido que hacemos con el agua cuando hacemos un proceso de liofilización. Nosotros tenemos un alimento que contiene agua a una presión de una atmósfera, más o menos, en el caso nuestro, una temperatura por encima del 0, entonces 20 grados. Entonces, en el proceso de liofilización, lo que se hace es el recorrido inicialmente de la flecha azul, es decir, bajamos la temperatura hasta entrar en fase sólida. A continuación, lo que hacemos es bajar la presión de ese alimento, a la que se encuentra ese alimento. La estamos recorriendo ahora la flecha roja. Y a continuación, lo que hacemos ahora, o sea, bajamos la presión hasta irnos por debajo del punto triple, ¿verdad? Y luego, entonces, aumentamos nuevamente la temperatura, y entonces, ¿qué conseguimos? Que como el agua ahora se encuentra por debajo del punto triple, pase de fase sólida
a fase gaseosa o fase vapor, ¿verdad? Y producimos entonces la deshidratación del alimento, que inmediatamente es envasado al vacío, y que tiene las ventajas, digamos, de un alimento mucho más liviano, pesa menos, cargo con menos agua, un alimento que se conserva muy fácilmente. Los procesos de deshidratación son históricamente conocidos, ¿no? El salado, en definitiva, el charque, es un proceso de deshidratación que apunta a la conservación del alimento, y además un alimento que lo único que pierde es agua, es decir, no pierde sus componentes aromáticos que le dan sabor, no pierde casi calidad nutritiva, es decir, que es algo que es una tecnología que resulta bastante interesante en cuanto al manejo de los alimentos. Vamos a ver ahora un diagrama de fases de una sustancia con la que nosotros podemos trabajar y en la que podemos trabajar en el laboratorio, quiero decir. De hecho, en el curso de Química General del buceo lo hacemos, que es el azufre, ¿no? Y que justamente presenta 3 puntos triples en su diagrama de fases. Nosotros normalmente tenemos el azufre rómbico, que es el de las barritas de azufre, y acá vemos lo que vamos a ir presentando lo que vamos a hacer. Tenemos el azufre rómbico, que a una presión de una atmósfera, cuando alcanza los 96 grados Celsius, entra en equilibrio con el azufre monoclínico, que es otra variedad de azufre, no tiene un color tan marcadamente amarillo como el azufre rómbico, adopta forma de agujas, ¿sí? Tiene brillo, mientras que el azufre rómbico es opaco, es decir, visualmente se pueden distinguir uno del otro. Ustedes, el monoclínico, ustedes lo pueden haber visto si alguna vez se les partió una barrita de azufre, si son de esos que se pasan azufre por todos lados o están contracturados, y ven que en el corazón de la barra suele estar hueco, y allí hay como agujitas apuntando hacia el centro. Bueno, eso es azufre monoclínico, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tomáramos una muestra de azufre rómbico, polvo de azufre, ese que muchas veces compramos en el laboratorio para hacer ensayos de tensión superficial, ¿no? Para hacer esos jueguitos que hacemos de mostrar la tensión superficial del agua, y lo lleváramos en una estufa a una temperatura superior a los 96 grados, luego de mucho tiempo podríamos llegar a apreciar el azufre monoclínico. ¿Por qué digo luego mucho tiempo? Porque, bueno, estamos pidiéndole al sistema que se reordene en fase sólida, donde la movilidad es muy baja. Entonces, en el laboratorio, experimentalmente, nosotros podemos hacerle un pequeño truco al sistema, y es a presión ambiente, a presión de una atmósfera, calentar suavemente el azufre rómbico hasta fundirlo, o sea, llevarlo a azufre líquido, y luego sí dejarlo enfriar lentamente, de modo que aparezca el azufre monoclínico. Eso nosotros lo hacemos habitualmente en una cápsula, y lo que hacemos es ir observando la superficie del azufre fundido, y cuando se ve justamente que comienzan a aparecer, se forma como una nata, donde uno ve justamente como agujitas, ahí perforamos, vaciamos, y lo que nos queda adherido a las paredes de la cápsula es justamente azufre monoclínico, y uno ve claramente las agujitas como desde la cápsula apuntan hacia el interior, desde las paredes de la cápsula, perdón, apuntan hacia el interior de la cápsula, y entonces uno observa el azufre monoclínico. Y está interesante dejar eso en reposo y observarlo una semana, 15 días después, y uno ve cómo el aspecto de esas agujas va cambiando, porque en condiciones ambiente el azufre rómbico es el estable, y entonces se observa cómo van perdiendo brillo,
algunas se van desgranando, se va tornando cada vez más amarillo y más opaco, y entonces visualmente se puede apreciar ese cambio entre una fase sólida y otra. Y entonces, a partir de acá, justamente nos permite discutir el concepto de cambio de estado y el concepto de cambio de fase, marcando claramente que el concepto de cambio de fase es un concepto más amplio y que incluye a los cambios de estado. O sea, lo que nosotros normalmente llamamos cambios de estado son casos particulares de cambios de fase. Y que no necesariamente el cambio tiene que ser justamente de un estado a otro, sino que puede ser de una fase sólida a otra fase también sólida. O sea, no hemos cambiado de estado, pero sí hemos cambiado de fase. Bueno, y ahora vamos llegando al final, que tiene que ver con lo que yo les decía, un concepto, que es el concepto de sublimación, que a mi modo de ver no está adecuadamente tratado e incluso es tratado de manera bastante confusa. ¿Qué dice Atkins? ¿No? Bueno, sublimación, conversión directa de un sólido en un vapor sin formar antes un líquido. Más o menos lo que nosotros habitualmente manejamos, ¿no? ¿Qué dice Burns? Proceso que ocurre cuando una sustancia se transforma de manera directa de sólido a vapor, pone acá entre paréntesis gas. Quiero entender que se refiere a estado gaseoso, ¿no? Porque, bueno, o es vapor o es gas. Si nos restringimos a esa frontera de la temperatura crítica, sin pasar por el estado líquido. Importante esto de sin pasar por el estado líquido. Porque justamente en entender claramente qué nos están diciendo cuando nos dicen esto, es que yo creo que está la clave de las confusiones que tenemos con la sublimación. ¿Qué dice Chang? El proceso en el cual las moléculas pasan directamente de sólido a vapor. Horror. Las moléculas no pasan a nada. Es decir, está haciendo una definición macroscópica desde el punto de vista corpuscular y mal hecha, ¿no? Es decir, el sistema pasa, cambia, pero no son las moléculas. Las moléculas no tienen el estado definido, no son ni sólidas, ni líquidas, ni nada. Bueno, Kotz dice conversión directa de un sólido a gas. Bueno, yo pondría vapor, pero bueno, puedo aceptar el término gas como sinónimo de estado gaseoso. Más o menos entonces van todos por el mismo lado, pero reitero, creo que hay un aspecto acá que es clave, que es tener muy claro que estamos diciendo cuando decimos sin pasar por estado líquido. Y acá cuando suelen presentarse los ejemplos, algunos de los cuales nosotros en algún momento usamos o hemos usado, sobre todo para ver esto en ciclo básico, es donde se termina de armar el lío. Ejemplos que se mencionan en los textos sobre sustancias que subliman. Dióxido de carbono, diiodo, naftaleno, agua por debajo del cero Celsius, e incluso muchos libros dicen, claro, por eso si yo tengo una ropa que tiene agua congelada, la cuelgo y también se seca, ¿no? En los países en donde la temperatura está por debajo del cero, la gente cuelga la ropa afuera y también se seca. Entonces, claro que el agua sublima, ¿cómo no va a sublimar? Y yo ahí, acá justamente, quiero discutir algo. Aquí he hecho dos esquemas, ¿no? En donde tenemos los puntos triples, los básicos, los clásicos, ¿verdad? De el diiodo y del naftaleno. Como vemos, el punto triple del diiodo corresponde a una presión de 90 torr y 114 Celsius. Y el del naftaleno es de 8,2 torr y 79,7 Celsius. Ahora voy a hacer aparecer la presión normal. O sea, más o menos las condiciones en las que nosotros hacemos nuestros experimentos,
Y vemos que la presión normal está muy por encima de la presión del punto triple, tanto para el diodo como para el naftaleno. Por lo tanto, decir que el diodo, cuando yo hago el experimento de calentarlo y ver cómo se forma ese vapor de color lila, está sublimando, a mi modo de ver, no es correcto. ¿Por qué? Porque a esta presión, cuando yo supere esta temperatura, el diodo sí que puede aparecer líquido. Y lo mismo con el naftaleno. El naftaleno a presión normal, cuando supere esta temperatura que está marcada acá, sí que puede aparecer líquido. Entonces, cuando en la definición de sublimación se dice sin aparición de líquido, se debería establecer, justamente creo que lo que lo que intenta hacer, es decir que no puede aparecer el líquido en las condiciones en las que yo estoy trabajando. Estamos confundiendo lo que es la sublimación, una real sublimación, que ocurre por debajo de la presión del punto triple, con simplemente sólidos que tienen presiones de vapor lo suficientemente altas como para que si yo los caliento se evaporen abundantemente, ¿no? Es equivalente a lo que le pasa a un líquido volátil. Un líquido volátil puede hervir, pero también puede desaparecer del sistema donde yo lo tengo, simplemente elevándole la temperatura y esperando que se evapore. Bueno, eso es lo que le pasa al diodo y lo que le pasa al naftaleno. Es decir, no son casos, y lo mismo con el agua, ¿no? El agua sólida tampoco sublima en el sentido de lo que quiere decir sublimación. Lo que le pasa es que se evapora, ¿verdad? Y se da ese pasaje de sólido a vapor. ¿Por qué? Porque los sólidos también tienen presión de vapor igual que los líquidos. Cosa que, como veíamos antes, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta en nuestras definiciones de presión de vapor. Y entonces ahí empieza a armársenos todo este embrollo con la sublimación. Y acá venimos a lo que yo les pedía al principio, ¿no? Recordar lo que nosotros hacemos cuando tratamos el cambio de fase líquida a fase gaseosa, en este caso vapor, ¿no? Para los líquidos, y sin embargo lo que no hacemos con los sólidos. En el caso de los líquidos, nosotros tenemos una denominación general para el cambio de fase o cambio de estado, si podemos decirlo en este momento, ¿no? Vaporización. Sin embargo, en el caso de sólido a vapor, a eso le llamamos sublimación. Cuando se produce el cambio, en el caso del líquido a vapor, en cualquier condición por debajo de la temperatura de ebullición, le decimos evaporación. Sin embargo, en el caso del sólido, le seguimos diciendo sublimación. Y cuando el cambio, en el caso del líquido, es en condiciones particulares de presión y temperatura, le llamamos ebullición, pero en el caso del sólido le seguimos llamando sublimación. Es decir, para el líquido nos hemos tomado el trabajo de distinguir y poner un término general para el cambio y dos términos particulares según el camino por el que ocurre. Para el sólido, sin embargo, no nos hemos tomado ese trabajo. Y además, en los textos aparece una definición de temperatura de ebullición, que fue la que nosotros presentamos hace un rato, pero no, yo por lo menos no pude encontrar una sola definición de temperatura de sublimación. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece que clarificaría un poco estos aspectos que no están claros en la bibliografía y que además los ejemplos que luego se manejan lo que hacen es ahondar esas confusiones? Yo creo que deberíamos nosotros, así como lo hemos hecho en el caso del cambio de líquido a vapor, distinguir tres situaciones diferentes, hacer lo mismo con el caso del sólido, el cambio de sólido a vapor. Es decir, hablar de vaporización de sólido
equivalente a vaporización de líquido, hablar de evaporación de sólido, equivalente a evaporación de un líquido, caso el diodo, si yo lo dejo sobre una mesa, o el naftaleno si lo dejo en el placar de la abuela, o el agua por debajo de 0 grados cuando cuelgo la ropa y espero que se seque en Finlandia, y dejar el término sublimación exclusivamente para ese cambio de fase en condiciones definidas, equivalente a el término ebullición en el caso de los líquidos. Y eso entonces nos permitiría definir de una manera adecuada qué se llama, o a qué se le llama temperatura de sublimación, ¿no? ¿Qué sería la temperatura de sublimación? El análogo de la temperatura de ebullición, pero en el caso de cambio sólido-vapor. Sería la temperatura, o sea, es aquella a la cual la presión de vapor del sólido coincide con la presión que éste recibe sobre su superficie. Y entonces, acá vemos justamente que en el caso del dióxido de carbono, la temperatura de sublimación normal del dióxido de carbono es menos 78,5 grados. Es decir, nos permite definir adecuadamente sublimación, acotarla a los casos reales y no a evaporaciones de sólido, y además nos permite hacer una definición adecuada y estricta tanto de lo que es la temperatura de ebullición genérica como de lo que es la temperatura de sublimación genérica o lo que es la temperatura de sublimación normal. Bueno, y por ahí nos quedamos. Muchas gracias por la atención y bueno, y espero si hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran discutir, estoy a las órdenes. Bueno, Julio, quiero darte las gracias ya antes que comiencen a preguntar. Ha sido muy Un poquito, claro. Araceli, deja de ¿Sí? compartir, Julio, la pantalla. ¿Cómo, perdón? Para que deje de compartir la pantalla, así nos vemos todos. Para un poquitito que tengo que venirme acá, porque... Ahí está. Bueno, simplemente estaba agradeciendo a Julio por esta charla, esta conferencia de este tema, que bueno, para mí es, como he trabajado contigo en el buceo en el mismo nivel, es cosas que hemos visto, que hemos hablado varias veces, sí, pero que realmente es muy interesante, ¿verdad? Porque en general, como tú decís, en el ciclo básico se habla de los cambios de estado sin tener en cuenta muchísimas cosas que están presentes, ¿no? Así que la verdad que impecable y bueno, mil gracias. Esperamos gente, preguntas, dudas. No, ustedes. Realmente pienso que ahora tenemos muchas cuestiones para pensar, ¿no? Hace todo esto y se nos van a plantear muchas interrogantes. O sea que seguramente te estarán preguntando los docentes, yo también. Pero la verdad que impresionante la charla, nos esclareció muchos conceptos que a veces se pasan por arriba, se dan sobreentendidos. Así que bueno, yo vuelvo a agradecer también como Araceli que hayas tenido la diferencia de estar con nosotros aquí. No sé los compañeros si quieren hacer alguna pregunta o algo. ¿No? Parece que todos entendieron, Julio. Bueno, o no. Yo tengo una preguntita, no sé si puedo. Sí. Tengo una pregunta, Julio. Dale. Viste que hoy cuando hablaste de lo de la medición de del porcentaje de humedad, que hablaste de la presión, digamos, sí, parcial y de la presión de saturación. Supongo que una es la que sacamos de las tablitas, sí, y la otra, ¿cómo se mide? El numerador. Bueno, la otra hay diferentes maneras de medirlo. Hoy en día se mide
con aparatos electrónicos, o sea, no tiene mucho misterio. Antiguamente se medía con termómetro, se medía la temperatura de bulbo seco y bulbo frío, perdón, de bulbo seco y bulbo húmedo, y ahí hacían unos cálculos que realmente escapan a lo que, a lo que yo No he podido importa. seguir. No me detuve mucho en eso. Pero se hacía eso, o sea, se trabajaba con 2 valores de temperatura. Hay unos gráficos luego que de acuerdo a esos 2 valores se lee en el gráfico cuál es la presión de vapor en ese momento en el ambiente, pero se trabajaba con 2 termómetros, uno midiendo temperatura de bulbo seco y otro midiendo temperatura de bulbo húmedo. El bulbo húmedo es simplemente el bulbo del termómetro mojado en el líquido, y registrar cuál es la temperatura a medida que ese líquido se va evaporando, ¿no? En el caso nuestro, agua. Además. Bueno, abrazo, estuvo genial. Gracias. No sé si te aclaré, Elena. Sí, que se mide con aparatos. Quería saber eso, o sea, hay aparatos para medirlo, listo. Por si alguna vez decido cómo incursionarlo, sí. Son cosas que un gurí me puede preguntar y está, Claro. ya, eso. Buenas tardes. Sí, bueno, higrómetros, son higrómetros. Higrómetros. Con respecto, bueno, primero que nada agradecer Sí. todo el trabajo. Si tuviera que, para poner un emoticón, pondría ese de que se nos explota la cabeza. En realidad, veo que están grabando, me gustaría tener después la grabación, porque en el momento que uno está atendiendo, va asociando con un montón de prácticas o de ejercicios o de ejemplos que están buenísimos de los que nos pusiste, prácticos, concretos, que hacen que uno visibilice lo que a veces en gráficas a los gurises a veces les cuesta un poquito más. Entonces, cuando lo asociamos a algo cotidiano, siempre nos resulta más práctico entender el porqué. Y seguramente, como dijo Karina, es algo que uno tendremos que empezar a revisar, ver en qué, cómo, y los ejemplos, o sea, como retrabajar y rearmar todo esto a partir de la charla de hoy. Sí. Seguramente. La charla, Virginia, queda grabada, se sube a la página de la asociación. Buenísimo. No sé la presentación, seguramente Julio no tendrá inconveniente en compartirla. Sí, no hay problema. Pero especialmente todo lo que habló y lo que nos explicó. Sí, eso queda grabado y se va a subir. Les comento que la charla, esta misma charla que la di en la cátedra Alicia Goyena, está subida a YouTube. Si ustedes simplemente ponen en YouTube el título de la charla, les va a aparecer el link, y allí está subida, es la misma charla que de la cátedra Alicia Goyena. En realidad a esta le hice un pequeño agregado, pero no hace la diferencia. O sea que igual la pueden ver en YouTube, que está se me escucha y se ve la presentación al mismo tiempo. Ah, bárbaro. Muchos docentes me comentaron que sí, que ya la habían escuchado la charla en la cátedra de Alicia Goyena, sí. De todas maneras, les informo a quienes no han participado en charlas anteriores que se les enviará una constancia de asistencia a esta charla y en el mismo correo se le envía el link hacia la grabación. Buenísimo, muchas gracias. Yo tengo una consulta, Julio. Hay un diagrama de fase que colocaste que tiene hielo 1, hielo 2, hielo 3, y así sigue con los hielos. Eso yo realmente nunca lo había visto. Y como vos compartiste de diferentes tipos de bibliografía, trabajaste con Burns, Chan y otros libros más, ¿de dónde se puede leer esa información? Bueno, no, esa gráfica en realidad la bajé de internet. O sea, está en internet. Lo que tenés es que simplemente poner en el buscador diagrama de fases completo del agua y allí te van a aparecer distintas gráficas. A mí me gustó esa porque estaba más colorida, pero ahí aparecen las distintas formas cristalinas del hielo. Incluso hay algunas que traen hasta microfotografías, o sea, para ver justamente cuáles son las distintas estructuras que presenta cada uno de esos hielos.
Está genial. A mí me encantó la charla, la parte, más que nada las aplicaciones contextualizadas que siempre usaste. Trabajaste los términos y de esos términos te fuiste a un ejemplo que fue cotidiano, cosa que los chiquillos los captan rápido. Me encantó eso. Quería decir que la parte del nitrógeno líquido, nitrógeno gas, se utiliza mucho en gastronomía, la parte de gastronomía molecular, en los cursos de gastronomía. De hecho, se han enviado a las escuelas los contenedores de nitrógeno líquido y también la parte de humedad, ¿no? La parte de humedad relativa y todo eso también. Y la parte, claro, la parte de los alimentos conservados, deshidratados, digo, eso es fundamental para la gastronomía. Hola, quería hacer una pregunta. ¿Puedo? Dale. Cuando hablaste de los ejemplos de sublimación, justamente, ¿no? Que en realidad son los ejemplos que por lo general planteamos en aula, con todas estas diferencias y apreciaciones que hiciste, ¿qué ejemplos te parecen que podríamos usar? Hablo de niveles básicos, ¿no? De segundo año, de tercero, porque no podemos meternos en diagramas de fases con chicos de tercero, a eso es lo que voy. No, sin duda. Lo que ocurre es que en realidad, como vimos, decir que tal sustancia sublima y tal otra no lo hace no es correcto. Sería como decir que tal líquido se evapora, pero tal otro no. Sí, todas todo las sustancias subliman. Ahí va. Lo que ocurre es que para que sublimen, lo que tenemos es que tenerlas por debajo de la presión del punto triple. Si no, no es una sublimación real. Por lo tanto, el único ejemplo que ellos podrían llegar a conocer es el del dióxido de carbono, el hielo seco. De los habituales, de los que se mencionan en los libros, el único correcto es el del hielo seco. El caso del diodo, el caso del naftaleno, no son sublimaciones reales, son evaporaciones de sólidos. Claro, ahí va. Bueno, muchas gracias. Muy buena la charla. De nada. No sé, gente, si tienen alguna otra pregunta para hacerle a... Si no, no sé, Araceli, Andrea, no sé qué hacemos. Pasamos a la asamblea. Allí yo estaba, perdón, Karina, yo estaba leyendo, no sé de quién era, no me fijé, pero que comentaba ahí en el chat que decía que un estudiante le dijo que había visto yodo líquido, pero después se fue, no sé cómo quedó, así que no sé quién era que intervenga, cuál era la duda. Yo no sé si me escuchan. Maite de los Santos. Sí, dale. No, a mí me parece que veía eso que Julio mostró. A mí me pasó que un estudiante, claro, haciendo una sublimación, intentando hacer, me dijo que ella logró ver una parte de cuando el yodo pasaba a estado líquido. Y yo dije, claro, yo no estaba ahí, ¿no? Claro, y yo por momentos me di cuenta que había un poco de como de yodo líquido. Y dije, bueno, y ahí como que medio que la piloteé un poco con la explicación, porque claro, como que se me escapó de la situación. Entonces, como que no me acuerdo cómo fue que salió esa explicación, pero ahí me puse a pensar y dije, evidentemente yo este tema no lo manejo muy bien, porque puede pasar de que uno quiera explicar una cosa y resulta que en la práctica se sale cualquier otra cosa, ¿no? Pero me pasó eso, yo no lo tenía tan claro eso de la sublimación del yodo que se podría llegar a ver líquido. Así que también te agradezco eso y también me pareció interesante ese cambio cuando cambia la presión con la temperatura, con el vapor y con el ¿cómo se llama? Con el gas. Y eso que mostraste del nitrógeno y con el propano. Eso también me pareció interesante. Ese cambio, uno que era lineal y otro que era exponencial, o sea, cambiaba diferente. Eso me parece interesante también. Entre otras cosas. Sí, en el caso justamente del yodo, si nosotros hacemos el calentamiento de manera rápida, vemos aparecer el líquido sin ningún problema. Es exactamente igual al caso de la naftalina. De hecho, nosotros muchas veces usamos el naftaleno como un ejemplo para hacer curvas de calentamiento y cambio de estado, ¿no? Porque es bastante fácil de hacerlo. Y entonces nosotros vemos
cómo se produce el cambio de estado de sólido a líquido, pero a su vez también vemos las agujitas de sólido pegadas a la parte superior del termómetro, ¿no? Y lo ponen como ejemplos de sublimación, a mi modo de ver, incorrectos, porque justamente dicen, bueno, ¿vieron cómo ponen en un placar para combatir las polillas la naftalina y nunca se ve un charquito de naftalina y sin embargo desaparece? Bueno, pero no son sublimaciones, sino que son evaporaciones de sólido. Bien, Bueno, gente, gracias. si no tienen más preguntas, vamos a dar por finalizada la charla porque obviamente ya estamos pasados de hora con la asamblea y bueno, obviamente también invitarlos a todos a que se queden. No sé si, Andrea, si vamos a hacer un primer llamado, si ya vamos a arrancar directo porque ya son las 6:30, perdón, las 7:23, 19:23. No, tenemos que arrancar directo ya, en este instante. Bueno, Julio, muchísimas gracias, brillante. Igual Julio se puede quedar. Muy bien. Sí, obvio, yo Ahí me va, estoy despidiendo nos con quedamos acá, respecto a la charla, no con respecto a la asamblea, Claro. todo lo contrario, les estoy pidiendo que se queden, que es importante. Pero es aquí mismo. Para la continuación de la asociación. Nos quedamos acá. Sí, es la misma, el mismo link. Sí. Lo que pasa es que hay 4 personas que ingresaron a las 7 de la tarde, estaban para el curso, la charla, pero sí, obviamente, ingresaron para la asamblea. Sí, los vi, me los anoté, pero ahí me olvidé que era porque estaban ingresando a la asamblea. Los vi y los anoté en el papel. Sí. Bueno. Bien. Entonces vamos a iniciar. Esperen que tengo que dejar de grabar. Ahora sí.